El 18 de julio de 1994 ocurrió el peor atentado que sufrió Argentina. Para tener dimensión de lo que fue eso, hubo 85 muertos y más de 300 heridos. La casualidad hizo que los dos interlocutores que estamos hoy estábamos en Buenos Aires. Afortunadamente yo estaba mucho más lejos que Gonzalo Álvarez, médico cirujano muy conocido en la comunidad. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola Jorge, gracias por la invitación. Y lo que sí recuerdo en ese día fue un gran estruendo. Pero después nos enteramos por la televisión y por los medios de comunicación lo que más tarde se iba a confirmar como uno de los atentados. 2 años antes ya había habido un atentado en la Embajada de Israel. Así que Gonzalo, a 30 años, que se van a cumplir pronto, me gustaría que nos relates cómo viviste ese día, ¿no? Que creo que es imborrable. Imborrable, son recuerdos que uno generalmente, pasado tanto tiempo, suele o prefiere no recordar. A mí me sorprendió estando en el Hospital Ramos Mejía, donde estaba estrenando la jefatura de residentes, había terminado la residencia de cirugía y empezaba el año de jefe. ¿Qué edad tenías? ¿Te acuerdas? 27, 28. 26 de 28 años. Ahí el hospital estaba a 10 cuadras, así en forma lineal, de mi casa. Mi casa estaba a 1 cuadra de la AMIA, de la cuadra hacia adelante, hacia la REA, a la misma altura. Y casualmente a mí me había tocado vivir en La Guardia, 2 años antes, la bomba de la embajada. O sea, viví las dos. Nada más que la bomba de la embajada, yo estaba en La Guardia, que fue una experiencia terrible, aunque no habíamos escuchado la bomba, el ruido. Acá fue completamente distinto porque yo estaba en el 3er piso del hospital, armando la lista de cirugías de la semana. Se escucha el estruendo y ¿a qué hora? 10 de la mañana, 10 menos 5 de la mañana. Y teníamos que entregar la foja a las 10, por eso estábamos con otros residentes y se escucha el ruido. Y dijimos instintivamente, el piso de arriba, que son los quirófanos, se cayó algún tubo. Y mirar la ventana y ver el hongo de hongo fue impresionante. Impresionante, porque yo dije enseguida, esto fue una bomba. Me hizo acordar el hongo que después se veía en la embajada. Perdóname, ¿y en la embajada llegaron víctimas a Sí, un montón. ¿Ah? Un montón. Más de 30 muertos ha habido. 35 muertos también, sí. Llegaron muchos heridos. Lo mismo acá. En el Ramos Mejía, al ser un hospital tan cercano y tan grande, tenía varias ambulancias. En ese momento nadie sabía qué pasaba porque físicamente yo no ubicaba el lugar donde fue. Era cercano, uno lo veía cercano por el tamaño del hongo de humo. A medida que fueron viendo televisión, la AMIA, cuando da la dirección, digo, está a 1 cuadra de mi casa. Yo no ubicaba el edificio en ese momento. Y estaban mis padres que me habían ido a visitar. Tratando de ubicarlos por teléfono, imposible, no funcionaba nada, estaba todo saturado. Entonces me voy hasta la guardia, le digo al jefe de guardia si podía ir hasta mi casa, que estaba al lado, que estaban mis padres y que no me podían comunicar. Así que en las primeras ambulancias que sacó el Ramos Mejía, fui. Y bueno, lo que uno ve ahí en ese momento, más allá de que fuimos, me acuerdo que cargamos a 2 personas que estaban ensangrentadas, pero estaban paradas caminando. Estaba todo ya cerrado por la policía y seguía cayendo escombros, no sé, cenizas. Ceniza, claro. Era increíble, polvo una sensación de la construcción demolida. Exactamente. Y después llegar hasta el edificio y ver que el edificio no estaba más y que se veía como se ve en las fotos, esa explanada así completamente molida, pero en ese momento la gente subía y bajaba y iba, era como haber pateado un hormiguero, esa sensación, decir, ¿qué hacen? Esa fue la crítica más grande que se hizo, ¿no? Tal cual, porque eso después sirvió como experiencia para mejorar el SAME, todos los servicios de asistencia médica se organizaron, pero bueno, había empezado a ordenarse con lo de la bomba de la embajada. Ahí había mucha gente herida caminando, sin rumbo, sin sentido.
Yo, cuando me di cuenta que ya no podíamos hacer nada, cargamos la ambulancia con 2 personas, la ambulancia se fue y yo me fui hasta mi casa, caminando ahí a la vuelta. Al llegar a casa no había nadie en mi casa, mis padres no estaban, después me enteré que habían salido, nos encontramos a la tarde. ¿Y te agarró cierta desesperación? Me desesperé porque no sabía qué había pasado. La ventana del baño, todos los vidrios quedaron rotos, se rompieron todos porque daba hacia el frente del AMIA. Y bueno, a partir de ahí fue prender la televisión y esperar. Iban apareciendo la lista de los muertos. De heridos nada, porque estaban todos los hospitales saturados, sobre todo el Clínicas y Ramos Mejía, que eran los más cercanos. Y fue unas horas de incertidumbre y de angustia, porque no sabía realmente qué hacer. No te sentís útil para nada. Lo que pude haber hecho, de haber ayudado en el momento, ya estaba. Lo demás fue, bueno, todo lo que el mundo vio por televisión y por las fotos. Y a la tardecita vuelven mis padres y ellos me contaron que se habían ido 10 menos 10, que escucharon el ruido arriba de un taxi ya, cuando se iban en el taxi. Escucharon la explosión, pero ni se imaginaron después. Y bueno, después fue pasando el tiempo y por ejemplo, como anécdota, en el hospital, en ese momento el Ramos era el hospital más grande de Argentina, con 600 camas, tenía en el patio una campana de bronce, una campana enorme, que se usaba en la época de la colonia. Cuando había un incendio, algún accidente grande, tocaban la campana. Claro, como una especie de sirena. Y pasó eso en el hospital. Lo mismo había pasado con lo de la embajada, que son cosas que uno no espera nunca que te pase en la vida. Y después pudiste ver nuevamente el edificio, digamos, con los escombros todavía destruidos. Claro, eso quedó mucho tiempo y acordate que se sacaba fue muy de a poco para ver si había algún sobreviviente, cosa que hubo 1 o 2, no me acuerdo bien. Fue anecdótico porque era imposible imaginar que haya sobrevivido alguien semejante destrucción. Y lo peor, que uno no puede olvidar, porque si a uno le toca por familia o por este caso por ser de la comunidad judía, está bien que lo recuerde. Lo normal es ir olvidando con el tiempo este tipo de cosas. Acá todos los años, ¿qué se hace? Se hace una conmemoración y aparecen las fotos y la lista de cómo fue las investigaciones, todas esas cosas que a uno le duelen tanto y que en el momento que yo recuerdo haber estado parado ahí enfrente del edificio pensaba, esto es la guerra. Ahora uno ve fotos de Ucrania, de Gaza y es imposible no asociarlo con eso. Sí, no, imposible. No hay duda que el atentado estuvo relacionado, dicen que sobre todo por una acción del gobierno de Carlos Menem, que empezó con la embajada de Israel. Una venganza, exactamente. Quizá la metáfora que podríamos cerrar con la AMIA es que quizás el resultado de Argentina, el tema de la investigación, esto de que termina quedando en la nada, después de 30 años todavía se sigue pidiendo justicia, más allá que en los últimos tiempos hubo algún avance con respecto a la teoría del atentado iraní, ¿no? Tal cual, pero ya con el tiempo es imposible, digamos, hacer justicia. No sé si cabe la palabra hacer justicia de alguna forma, por lo menos investigando e identificando los autores, ¿no? Que obviamente en nuestro país uno ve en forma retrospectiva y este tipo de cosas no tienen ni solución ni tampoco podés encontrar un culpable.